Estamos en el año 1999. Esa frase me lleva de nuevo al jardín de infantes de alto nivel cuando tenía 5 años, donde solíamos leer cada día la fecha en el pizarrón. El año 1999 es como una mancha, como un recuerdo que no va a desaparecer, no importa cómo intente olvidarlo. 1999 fue el año en que perdí mi primer diente, mi primera vez en un avión, y por desgracia, la pérdida temprana de mi inocencia infantil. Aquellos recuerdos se niegan a irse. Todo empezó con ese nuevo, más bien, viejo, televisión. En esa época Pokémon era la última moda para desenchufarse de la escuela. Tarjetas de Pokémon, videojuegos, pegatinas, y el más popular, el programa de televisión. Así que, por supuesto, cada vez que volvía a casa de la escuela, me quedaba pegado al televisor hasta que llegaba Pokémon a las 5. El único problema era que mi padre miraba el noticiero a las 5:30, el mismo horario en que Pokémon estaba al aire, lo que significaba que tenía que perderme los episodios a diario, algo de lo que me quejaba continuamente. Mi papá se cansó de oír mis reclamos, así que me compró un televisor propio. Papá la colocó en mi habitación, tan solo era una vieja televisión con orejas de conejo, las dos antenas que tenían arriba las televisiones antiguas. Apenas tenía 20 canales disponibles, y para mi desgracia no incluía el canal donde pasaban Pokémon. No me molestaba en lo absoluto, incluso recuerdo estar emocionado por tener mi propia tele en mi cuarto. Después de revisar todos los canales, llegué a la conclusión de que el canal 2, Pokids, era el único que valía la pena, así que lo vi por un tiempo. Tiempo más tarde fue que descubrí el canal 21. Era un día de abril, yo navegaba por los canales, con la esperanza de encontrarme alguno transmitiendo Pokémon. Presioné el canal 21 en el control remoto, esperando ver más canales, y para mi placer ahí estaba. Mi padre se sorprendió demasiado, pero me dejó verlo porque parecía tener programas para niños. El canal se llamaba Caledon Local 21, y más tarde me enteré de que se transmitía desde Caledon, Ontario, un pueblo muy cercano a mi ciudad. Los shows que vi en Caledon Local 21 parecían mal hechos, y jamás entendía del todo lo que sucedía en ellos. Sin embargo, a medida que crecía, cuando recordaba ese canal, me di cuenta cada vez más de lo malos que eran sus programas y me preguntaba qué carajos estaba viendo. La siguiente es una lista de programas y episodios que recuerdo haber visto en Caledon Local 21, lo recuerdo con tanto detalle, que incluso me molesta, pero supongo que cosas como estas permanecen en tu mente por un tiempo. Solo había 3 shows que pude encontrar en el canal, probablemente porque dicho canal solo operaba entre las 16 y las 21. De abril de 1999 La bodega del señor Oso, episodio 12. Nombre muy raro si fuera a saberlo hoy en día. El show contaba con un hombre disfrazado con botarga de oso, quien recibía a nuevos invitados en su bodega todos los días, siempre eran niños. El show fue filmado con una videocámara que tampoco era muy buena. La policía me hizo un montón de preguntas acerca de este programa. Este episodio comenzó con el señor Oso sentado en una mesa jugando a las damas consigo mismo. Siguió así por un rato hasta que alguien llamó a la puerta. A continuación, la cámara enfocaba las escaleras que llevaban a la puerta, donde volvieron a llamar. Señor Oso bajó por las escaleras y abrió la puerta para encontrarse con 2 niños pequeños. Uno de ellos era un chico de mi edad, y la otra era una chica que aparentaba unos 8 años. Señor Oso bailó de alegría, y luego comenzó a hablar con los niños. No pude oír bien lo que decían. Sin embargo, recuerdo al señor Oso llevar a los niños al sótano, que era bastante oscuro, solo iluminado por una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. Realmente no puedo recordar mucho más, excepto a él cantando una canción que no podía oír muy bien, probablemente debido a su gran máscara de oso. El episodio terminó con todos jugando a las escondidas, los niños escondidos en un armario y el señor Oso contando. Mayo, 1999 Sopa y cuchara. Yo no creo que esto haya sido un programa, creo que se trataba más de un extraño cortometraje. Todo lo que sé es que dejé de ver Caledon Local 21 durante un tiempo porque sentía que su programación era demasiado estúpida, además en esa época empezaron a dar Pokémon de 4:30 a las 5. No recuerdo mucho su contenido, pero lo que mostraba era una lata de sopa y una cuchara, ambas unidas por cadenas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como si alguien las sostuviera y colgara enfrente de la cámara. Curiosamente, el show fue filmado en un sótano, que se parecía al utilizado en la bodega del señor Oso. Como he dicho, no puedo recordar mucho, lo único que puedo recordar con claridad es el final. Todo el asunto duraba media hora, y solo incluía cosas que encontré bastante ridículas, como la cuchara persiguiendo a la sopa tratando de comérsela. El final mostraba una mesa y unos 7 niños sentados alrededor de ella, cada uno con un plato de sopa delante de él. Estaban sentados y mirando a la cámara, pero confundidos, podría decir que asustados. El hombre de la cámara sostuvo la lata de sopa enfrente de los niños y dijo, ¿cucharas listas? Y ahí termina.
De julio de 1999 era verano, y no miraba el canal 21 desde hace tiempo. Hasta que un día cuando me quedé a dormir en la casa de mi amigo, decidí verlo de nuevo. Mi amigo obtuvo una televisión para su habitación por su 6º cumpleaños, así que nos quedamos hasta muy tarde. Para nosotros, 21:30 era muy tarde, y vimos la tele. Fue entonces cuando me acordé del canal 21 y se lo comenté a mi amigo. Nos decidimos a ver si estaba allí y para nuestra sorpresa sí, deben de haber cambiado el tiempo de emisión. La bodega del señor Oso, episodio 23. Este episodio fue entretenido para mí y mi amigo, sobre todo porque había groserías. Sin embargo, cuando recuerdo este episodio, me doy cuenta de que definitivamente algo andaba mal cuando fue filmado. El episodio comenzó con la cámara de lado, mientras enfocaba al señor Oso bajando las escaleras hacia la puerta de la bodega. La cámara se oscureció durante un segundo, antes de desvanecerse, entonces vuelve mostrando al señor Oso. También había otro chico que hablaba con él, pero este se veía de unos 11 o 12 años. El chico estuvo hablando con el señor Oso por un rato, pero no podía escuchar lo que decía, por culpa de la cámara de mierda, hasta que empezó a levantar la voz. El chico estaba diciendo que era tarde y su hermana debía ir a casa, al mismo tiempo se oían voces de fondo. Recuerdo al señor Oso gritando claramente: niño, vete a la mierda. No estás invitado, con una profunda voz, apagada por su máscara. Nos recuerdo a mi amigo y a mí mirándonos el uno al otro y riendo ante la mención de la palabra prohibida con M, pero el episodio se tornó más raro. El chico empezó a subir las escaleras amenazando con llamar a la policía. Señor Oso corrió tras él, y el niño comenzó a gritar y escapar. La cámara luego se corta, y ese es el final del episodio. Poco después el canal quedó sin señal. De agosto de 1999 por alguna razón, durante agosto creció más mi curiosidad por ver la bodega del señor Oso. Sin embargo, el último episodio que vi era extraño, y juraría que me hizo pensar que el programa era para adolescentes. Así que ponía el canal 21 cada vez que papá estaba ocupado. La bodega del señor Oso, episodio 28. Al parecer este episodio había estado reproduciéndose todo el mes de agosto. Fue muy estudiado por la policía. Todo el episodio era sobre señor Oso sentado en una silla hablando con el público. Hola niños. ¿Quieren visitar mi bodega? Si quieren, por favor, escríbanme una carta a esta dirección. La pantalla cambia entonces a una pantalla blanca con letras multicolores donde se ve una dirección, y eso era el resto del episodio. ¿Y adivinen lo que hice? Le envié al señor Oso, más bien, a ese bastardo enfermo que lo interpretaba, una carta. Lo hice mayormente por curiosidad. Mi padre no veía nada malo con ello porque él seguía creyendo que era un simple programa para niños, pero nunca llegó a ver de qué trataba en verdad todo el canal 21. Así que le escribí una carta usando mi mejor escritura posible. Creo que lo que yo ponía en la carta era algo como lo mucho que soñaba con conocer al señor Oso. Así que papá envió la carta a la dirección del señor Oso que había aparecido en el programa. Como ya dije, ese episodio se transmitió todo el día. Nos tomó cerca de una semana obtener su respuesta, lo que me sorprende es haberla conseguido. Todavía tengo la carta que recibí el 15 de agosto 1999, la cual decía: querido Elliot, gracias por tu carta, me encantaría tenerte en mi bodega. Jugaremos juntos, veremos películas, y nos iremos de camping en el medio del bosque. Ven a mi casa. La policía cortó esta dirección: Caledon, Ontario, K. No puedo esperar para divertirnos. Firma, señor Oso. Sigo sin creer que mi papá nunca encontrara nada sospechoso en esto, porque realmente me llevó a la casa. Y entonces es cuando la policía se involucró, esas preguntas interminables, esas fotos de niños aterrorizados, los bosques. Esta es la razón por la que estoy escribiendo este blog, ese loco y sus amigos de mierda que me jodieron en ese entonces, y ahora parece que está tratando de ponerse en contacto conmigo de nuevo. Toda la policía va a volver. Eso ha traído 1999 de nuevo a mí, una década más tarde todo vuelve a repetirse. La gente me ha estado enviando correos electrónicos preguntando qué es exactamente lo que sucedió en 1999, voy a explicar eso. Aquellos raros programas de televisión que vi, aparentemente estaban destinados a atraer niños a la casa del señor Oso, lo que hizo sacudió a toda la ciudad. Mi padre realmente me llevó a Caledon a la dirección que el señor Oso dejó en la carta. La casa estaba a las afueras de la ciudad, en el campo abierto. Todavía me acuerdo los detalles, parecía una casa de campo antigua posiblemente construida en el año 1900. Las ventanas estaban tapiadas, y se mostraba en estado de deterioro. Mientras caminábamos hacia ella, recuerdo a papá comprobando la dirección una y otra vez, mirando a la casa con incredulidad. Entonces se abrió la puerta. Yo esperaba a que el señor Oso estuviera en ella, pero me asombré al ver a un oficial de policía salir de la chirriante puerta. Dicho oficial comenzó a hablar con mi padre, mientras que rápidamente me pregunté si esta era en verdad la casa del señor Oso.
El rostro del oficial se arrugó levemente y murmuró algo como «Oh Dios», empezó a hablar en voz baja con mi padre, así que no podía oírlo. De todos modos papá me dijo que regresara al coche. Y entonces nos fuimos a casa. Estuvo en silencio durante todo el camino. Sentí que algo extraño había pasado. Mi padre nunca me dijo lo que pasó por mucho tiempo, y ya me había olvidado del asunto. El canal 21 ya no se emitía, y cuando le pregunté a papá al respecto, actuó como si nunca hubiera existido. Creo que cuando tenía 13 años fue que me enteré de la verdad. Me acordé del canal 21, y le pregunté a mi papá acerca de él. Supongo que finalmente decidió que debería saber lo que sucedió. Caledón 21 Local fue un canal de televisión local que se emitió entre octubre de 1997 y agosto de 1999, en la región de Peel de Ontario. El canal entero fue hecho en una casa en Caledón, la que visitamos, y estaba dirigido por un hombre que no era conocido por nadie de la ciudad. El canal únicamente estaba disponible para los televisores más viejos porque la señal era solo recogida por orejas de conejo, frecuencia más débiles. El encargado de la cadena resultó ser el creador de todos los espectáculos en el canal, todos para niños. Era el señor Oso y también el misterioso camarógrafo. La verdadera razón por la que creó el canal era más inquietante que lo que se pensaba originalmente. ¿Cómo es posible que ya lo hayan adivinado? Secuestró a los niños y los mantuvo en su sótano. Pero mientras la mayoría de la gente podría pensar que era un pederasta en serie, él en realidad tenía pensado utilizar a los niños para otro propósito. El día que llegué, el hombre había huido de su casa la noche anterior, el día antes de que la policía entrara para investigar. Yo no era el único que lo miraba. Lo siento por no responder a las preguntas durante tanto tiempo, no he accedido a mi cuenta de correo electrónico en un buen tiempo. Como sea, déjenme aclarar todo lo que sé. Ya en octubre, visité la casa que era propiedad del hombre que dirigió Caledón Local 21. 2 mujeres vivían allí, operaban un negocio de guardería, qué irónico. Ahora, responderé a las preguntas que todos me enviaron por correo electrónico. Q. ¿Quién más vio Caledón Local 21? R. Sé que otras personas lo vieron, aparte de los niños que terminaron en la casa del señor Oso. Después de algunas búsquedas en Google, encontré unas pocas personas en los foros NeoSeeker que discutían sobre los programas de Caledón Local 21. Hablaron de los shows para niños que yo miré, pero también de otros 2 shows que nunca había visto antes. Un usuario llamado Yamreayife parecía conocer todos los programas que se transmitieron en el canal 21. Aquí están los 2 de los que nunca he oído hablar. El ángel caído y la vida. Yamreayife lo describió como un show bastante aburrido sobre un tipo divagando delante de la cámara acerca de cómo debemos agradar a Satanás y apaciguarle antes de que sea demasiado tarde. Pintar con el alma. Yamreayife y otro usuario llamado Siggy92 estaban discutiendo sobre este show. Lo describieron como si fuera la bruja de Blair, ya que consistía en el camarógrafo vagando por un bosque en la noche, sin hacer nada especialmente interesante. Iré en busca de la conversación y veré si puedo conseguir el enlace. Q. ¿Dónde está el señor Oso, o el tipo que llevaba el traje? R. Si lo supiera, lo habría dicho antes. No tengo ni idea de dónde está el tipo, si está muerto o vivo, esperemos que muerto. La próxima vez que vea al amigo de mi padre le voy a preguntar acerca de esto, quizá pueda obtener una respuesta más definitiva. Q. ¿Qué le hacía el señor Oso a los niños? R. Esta es, por mucho, la pregunta más común que he recibido. Encontré esto en octubre, a través del amigo de mi papá que es un oficial regional de Caledón jubilado. Al parecer, el hombre que interpreta al señor Oso se llevaba a los niños fuera de la casa, dirigiéndose al bosque cercano. De lo que hizo allí, la policía no está exactamente segura, pero 16 cuerpos carbonizados de niños entre las edades de 4 a 13 se encontraron en una zanja de 15x15 pies muy adentro del bosque. El amigo de mi padre no quiso entrar en detalles exactos, pero lo veré el próximo jueves de todos modos, así que tal vez pueda sacar más información de él. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias por mantener interés en mi blog, voy a tratar de recopilar tanta información como pueda para mi próximo post. De hecho, me ha estado interesando todo esto también. Será mi derecho a saber qué diablos pasó. Me disculpo por no haber publicado nada por un largo tiempo, perdí el interés en este blog desde que me enfoqué en la búsqueda de más información sobre la identidad del propietario de Caledón Local 21. Hace varias semanas, conseguí lo que a mis ojos es oro. Encontré respuestas sorprendentes, del padre de un niño al que yo solía cuidar. Él vive al otro lado de mi calle, y yo cuidaba de sus hijos cuando eran más jóvenes, él con frecuencia está desempleado. Solía vivir cerca de los bosques en las afueras de Caledón, y fue testigo de las actividades de los propietarios de los bosques. Su nombre es Anthony Thompson. Cuando vivía en el pequeño bungalow fuera de los bosques, solía aventurarse a fumar un cigarrillo de marihuana o 2 antes de volver a su trabajo como artesano de la madera.
Thompson describía que a veces oía voces de niños que venían de lo más profundo de los bosques, así como una luz brillante en la distancia. Thompson me dijo que estos eventos comenzaron a finales de 1997, nota. Este es el tiempo en que Caledon Local 21 comenzó a transmitirse. Al parecer, eso lo puso molesto porque sucedió con frecuencia y fue a investigar. Thompson describe cómo se veía la escena cuando él llegó ahí. Había un grupo de niños, que aparentaban tener de 13 a 17, y otros de 5 a 12 años, todos reunidos alrededor de una gran hoguera con un fuego ardiente. Con ellos había un solo adulto. Thompson habló con el hombre, observando su inusual aspecto descuidado, propio de un adicto al crack, al igual que su temblor constante, y le preguntó qué estaba haciendo en el bosque con los niños. El hombre dijo que estaban en un viaje de campamento, algo que hacían con frecuencia. Thompson, sin sospechar nada, Caledon tiene una de las tasas de criminalidad más bajas en Canadá, simplemente dejó el asunto ahí, y solo les dijo que hicieran silencio. Thompson hizo una pausa por un tiempo antes de decirme que nunca llegaron a estar callados, de hecho, a veces se escuchaba fuerte el canto de los niños en un idioma desconocido. No se molestó en hablar con el hombre de nuevo, se estaba por ir de todos modos. Le dije a Thompson que el hombre era, probablemente, el dueño de Caledon Local 21, pero él dudaba, al oír que el hombre se movía a Pickering como varios otros residentes cerca de esa zona. Esto es lo que sé ahora. El hombre llevaba a los niños al bosque con regularidad para hacer camping. Lo que Thompson describe como una gran hoguera puede ser el agujero donde se encontraron los cuerpos de los niños. Los niños que Thompson había visto, son probablemente los que se encuentran muertos. El hombre se había mudado a una ciudad llamada Pickering, una ciudad al este de Toronto. Voy a discutir esto con el amigo de mi papá, el ex policía, y ver si coincide con todo lo que la policía sabía sobre el hombre. También quiero ver si tiene cualquier otro conocimiento de lo que se emitió en Caledon Local 21. Traigo buenas noticias, hablé con el amigo de mi papá y me brindó una gran cantidad de información. Primero le pregunté si la policía tenía dato alguno sobre el hombre que dirigía Caledon Local 21, respondió que solo han tenido lo mismo por años y nunca han identificado a un sospechoso. Sin embargo, la policía regional de Peel tiene varias de las cintas que se encontraron en la casa donde Caledon 21 Local fue transmitido, me llevó para que yo pudiera ver algunas. Creo que no he dicho mucho acerca de él. El nombre del amigo de mi papá es Mitchell Wilson, un tipo muy agradable, parece entender mi sed de conocimiento sobre lo que ocurrió durante la década de los 90 en esa casa. Él cree que no fue correcto que papá tardara tanto tiempo en hablarme del asunto. Me llevó a la estación de policía de la carretera Davis, si no saben, es la estación más grande de Caledon, y una de las más grandes dentro de la región de Peel en sí. Cada una de las principales estaciones de todo Peel tiene algunas de las cintas. Tengo que verme todas. Lamentablemente no se me permitió llevármelas a casa por razones obvias. Pintar con el alma, episodio 10. Basura tirada. Pintar con el alma fue uno de los espectáculos que Andrea Life y Siggy 92 discutieron en Neoseeker. Le dije a la policía sobre esto y me informaron que se realizaron y emitieron 12 episodios de la serie entre el 05 de diciembre de 1997 y el 08 de enero de 1998. Exactamente como Andrea y Siggy 92 describieron, el episodio se inició con el hombre de la cámara merodeando en un bosque. Parecía ser durante la noche, ya que el sol se estaba poniendo. El hombre de la cámara caminó por un sendero hasta llegar a una zona donde había un montón de basura. La cámara miró a su alrededor en las diferentes envolturas, botellas, bolsas y cajas, asegurándose de que cada elemento tenga un par de segundos de tiempo en pantalla. La cámara se centró en una sola área antes de que el hombre hablara. Recuerdo que hablaba con voz tranquila, muy tímida, y te juro que la he oído en otro lugar antes, como en otro show de Caledon Local 21. Apenas podía oír lo que estaba diciendo, pero habló principalmente de cómo los seres humanos son basura, o algo que tuviera que ver con salvarnos a nosotros mismos mediante la limpieza de la basura, nosotros. En realidad, sonaba bastante estúpido, pero un sentimiento de terror se apodera de mí, quiero decir el bosque fue posiblemente donde se encontraron los cuerpos, ¿no? Bodega, episodio 25 de Señor Oso. Cuando el administrador de la policía trajo esta cinta, dije oh mierda y me reí un poco en voz alta. Por supuesto todo el personal me miró, pero Wilson les explicó a ellos acerca de mi experiencia con el señor Oso y cómo todavía me quedé con la carta que me envió. Al igual que los episodios anteriores, este incluyó un hombre que llevaba un traje de oso. El episodio comenzó con el señor Oso en la mesa con un mantel de color rojo con una botella de jugo de naranja en sus garras. Sobre la mesa había 16 vasos pequeños, así como una pequeña botella que contenía un líquido desconocido. El señor Oso vierte una cantidad igual de jugo de naranja en cada vaso antes de abrir la botella más pequeña y depositar una gota en cada vaso. El señor Oso se aleja de la cámara.
También había algunos ruidos menores, como si arrastraran los pies, y luego el señor oso salió de detrás de la ubicación de la cámara. A continuación, a él fueron 16 niños, algunos parecían tan jóvenes como de 4, otros parecía que eran prácticamente adolescentes. A medida que los niños entraron, el administrador comentó que este es el único episodio que mostró todas las 16 víctimas. Todos los niños parecían bastante contenidos a excepción de uno que tenía contusiones en la cara, diferenciado de los otros niños por una expresión más temerosa. Él también parecía de alrededor de unos 11, 12, creo. Se me hacía muy conocido, él era el chico que había preguntado por su hermana y posteriormente, se encontró con un destino incierto al final del episodio 23, el que fue el primer episodio que observé en julio de 1999. Cuando le dije al administrador de esto, él confirmó que era el mismo niño, él también apareció en el episodio 24, un episodio que solo se emitió una vez a las 3 de julio de 1999, la policía aún no han encontrado la cinta. El señor oso entonces rompió a cantar, cantando acerca de los cítricos y lo buena que la vitamina C era para ti, que apenas podía escucharse la letra, ya que fueron amortiguados por la máscara de oso. Todos los niños beben el jugo, el del episodio 23 lo hace de mala gana, y el episodio terminó. Después de ver las cintas en posesión de la estación de policía de carreteras Davis, estoy satisfecho pero solo temporalmente. Todavía quiero saber la historia completa, la policía solo sigue dándome la misma mierda sobre el creador de Caledon Local 21, un pedófilo fetichista, así como un miembro de un aparente culto. Voy a dejar esto por ahora, entrar en la universidad es lo primero, obtener la información más tarde. Esperemos que pueda volver a este blog tan pronto como sea posible. El 17 de abril finalmente conseguí mi licencia G2, en Ontario, Canadá, esta le permite conducir en un coche por sí mismo, así como con algunos pasajeros después de 6 meses. Yo por supuesto, aprovechando esto conduje a Caledon para una salida de domingo. Ya que no he actualizado este blog por un tiempo, pensé que también podría visitar la casa donde se encontraba el canal infame de mi infancia. La casa se veía diferente a la última vez que la vi en octubre. El lugar ya no se utiliza como una guardería y estaba allí abandonado. Sin embargo, tenía un cartel de se vende, lo que demuestra que alguien todavía la poseía con ganas de deshacerse de ella. La casa abandonada dibujó recuerdos borrosos en mi mente, principalmente de ese día que mi padre me llevó a visitar al señor oso. Un sentimiento de temor vino hacia mí. ¿Qué pasó con los niños mientras ellos estaban viviendo en esa casa? Subí las escaleras de la puerta principal y me asomé por la ventana. En el interior pude ver un pasillo casi vacío con unas cuantas cajas al final. Al final del pasillo a la derecha había una puerta abierta, presumiblemente, que conduce a la cocina. A la izquierda había 2 puertas, ambas aparentemente conducen a las habitaciones visibles a través de las ventanas exteriores. Me pregunté dónde se encontraba la entrada a la bodega y si había sido sellada. Di la vuelta a la parte posterior de la casa y encontré mi respuesta. 2 puertas de madera se extienden en un ángulo casi plano cerrado con un candado, esto tenía que llevar a la bodega. Como no quería pasar el rato, no te puedes imaginar lo que pasaba por mi mente en ese momento, me marché. Detrás de la casa, el campo vacío continuó hasta que llegara a un denso bosque que bordeaba el horizonte. Me pregunté si eso era el bosque donde fueron encontrados los cuerpos de los niños. Me dije a mí mismo a la mierda y procedí a caminar por el campo detrás de la casa en el bosque. El bosque estaba extrañamente tranquila, salvo por los pocos sonidos periódicos de una perforación de pájaro carpintero en un árbol distante. Con cautela abrí paso más en el bosque, en realidad no preocuparse por el hecho de que no tenía idea de dónde iba. No sé cómo explicarlo, pero sentí que había algo que tenía que encontrar. Llegué a una parte más delgada de los bosques y algunas casas pequeñas en la distancia. La tienda de acampada de Thompson cruzó por mi mente y me pregunté si una de estas casas habían pertenecido a él. Me acerqué a un pequeño claro en el que pude ver 3 troncos de tamaño adecuado, se reunieron alrededor de una zona carbonizada negro, mostrando un pequeño fuego que habían encendido allí recientemente. ¡Ey! Aproveché a mierda de nuestra fortaleza esas palabras, casi me dio un ataque al corazón. Me volví hacia mi izquierda y vi a 2 personas, vestidos oscuros que corrían hacia mí. Mi idea inicial era correr, sin embargo a medida que se acercaban vi que eran muy pocos los niños en sus primeros años de adolescencia, posiblemente 13 o 14, incluso 12. A medida que se acercó a mí, se dieron cuenta de mi tamaño, así, estoy 6'1", mientras que podría haber sido más grande que 5'8", uno podría haber sido 5'7". Dijimos, vete a la mierda. El más grande, que vestía una camisa de Slipknot, dijo sin entusiasmo. Mantuve mi postura y me encogí de hombros. El más corto, que vestía una camisa metálica, abrió una navaja mariposa y la sostuvo en mi dirección. No, no lo querrías. Dije en un tono serio profunda, tratando de sonar lo más rudo de lo posible, y saqué mi teléfono celular.
Los dos niños se retiraron, el de la camisa de metálica guardó el cuchillo. Mira amigo, no nos gusta la gente de nuestra fortaleza, por lo que podemos ir. El de la camisa de Slipknot dijo, obviamente intimidado. Yo no tenía nada que hacer en el bosque de todos modos, así que me lancé a cabo un simple bien y me volví antes de que me di cuenta que tenía una gran oportunidad. ¿Alguno de ustedes oyen de un hombre que asesinó a un grupo de niños en estos bosques hace 13 años? Le pregunté a los niños. Los dos se miraron el uno al otro en la confusión. Antes de la uno con la camiseta de metálica respondió sí, todo el mundo sabe acerca de ese tipo, dijo a mí como si yo fuera estúpida. El chico de la camisa de Slipknot continuó. Él todavía vive por aquí, en la Boca de Tormenta. El amigo de mi hermano mayor dice que lo vio en un traje de oso una vez paseando por el bosque de noche. Mis instintos me dijeron que era probablemente una mentira, y el dueño de Caledon Local 21 se había ido probablemente lejos, solo existente como el folclore en esta comunidad aislada más pequeña. Sin embargo, como un ser humano, el pensamiento de la misteriosa desconocida despierta el interés en su interior. ¿Y dónde está la Boca de Tormenta? Le pregunté, solo por curiosidad. Yo en realidad no creo que la historia del niño. El chico con la camiseta de metálica me miró fijamente por unos momentos, sus ojos aparentemente llena de molestia, sin embargo, también de curiosidad por mí. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿Por qué ha venido aquí? Ahora debo reconocer que me sorprendió un poco por la naturaleza de su pregunta, sin embargo, me di cuenta de que también podría explicar por qué estaba allí, por si acaso la gente confundió mis intenciones. Le dije a los dos chicos de mi experiencia con el hombre y Caledon 21 local, y que tenía que venir a buscar tal vez algún tipo de cierre, a pesar de que aunque aún no estaba exactamente seguro. Los niños parecían familiarizados con el canal, como sonrieron y se miraron el uno al otro cuando se lo mencioné. También se convirtieron en más comprensivos y me dieron una descripción detallada sobre cómo llegar a la Boca de Tormenta. Poco después, me decidí a dar la vuelta por donde vine y regresar a la casa, dejando a los niños en su fortaleza. Pero ahora te estás preguntando por qué me fui a cabo tanto detalle sobre lo que los chicos me dijeron hace un momento. Es porque estoy eligiendo a la conclusión de lo que ahora se han reunido. Esto es lo que los chicos me dijeron en detalle. El colector de aguas pluviales que está delante de la fortaleza de los niños, la misma dirección que se dirigía el desagüe, termina en un pequeño río, donde el agua se drena el acceso. Cerca de aquí hay un pequeño parque infantil. Los chicos me dijeron que la gente rara vez lo usan. El hombre supuestamente vive en el tubo grande que drena el agua de lluvia de las personas. Lo han visto, aunque siempre con una máscara de oso o la máscara y un disfraz de oso de cuerpo completo. Nota: yo no creo que esto sea cierto y de hecho simplemente debe ser un mito hecho por los residentes de Caledon. La historia no parece plausible. De todos modos, ¿por qué nadie llama a la policía de este sujeto de mirada sospechosa? Y otras preguntas como estas dejan en inválida historia. Puedo visitar el colector de aguas pluviales. No porque creo que la historia, sino porque quiero una excusa para visitar Caledon de nuevo, por lo que este blog no muera. Sin más cintas para ver, no sé de qué hablar más. Gracias por seguir conmigo y apoyar mi blog. Sé que muchos están esperando para obtener más información acerca de lo que sucedió en Caledon durante el año 1999, y yo haré todo lo posible para continuar mi investigación sobre el tema. Elliot fuera. Wow, casi 5 meses desde que la última actualización. Supongo que todo el mundo más o menos piensa que estaba muerto, ¿no? Por suerte no lo estoy. Pero en toda mi seriedad, realmente he estado muy ocupado estos últimos meses, y un blog sobre algo que podría haberme matado cuando era niño es un poco bajo en mi lista de prioridades actuales. A partir de ahora vivo en Waterloo, Ontario. Asistía a la Universidad de Waterloo de la Ingeniería Informática. Sí, yo soy una más aguda. Como se puede imaginar, la ingeniería es un paseo por el parque, por lo que, obviamente, casi me olvido de este blog. Pero como se puede ver ahora, estoy de vuelta. Me acordé de visitar el desagüe pluvial a los niños de la selva de Caledon. Fue en un claro entre las zonas boscosas, cerca de un pantano. Por desgracia, no encontré absolutamente nada, a excepción de una tortuga que se retiró a su casa construida en cuando me vio. Rompí algunas fotos de la tubería que he publicado también. Además, déjenme decirles que no era un colector de aguas pluviales como dijeron que era. Lo que vi fue un tubo simple, posiblemente para canalizar el agua de acceso desde el pantano. Cuando volví de Caledon, sin embargo, yo simplemente seguí posponiendo subir todo hasta que me olvidé de mi blog. Simplemente no parecía importante más. Por favor, perdóname. No fue sino hasta hace poco que ahora estoy interesado en mi caso de nuevo. El 10 de septiembre, recibí un correo electrónico desde esta dirección de correo electrónico. returnteva@hotmail.com. Es curioso, ¿me equivoco? Pues se pone mejor. Voy a copiar y pegar el mensaje exacto de este tipo. Me envió: querido Elliot. Mi querido muchacho.
Te he echado siempre tanto. Oh, cómo has crecido. Sus brillantes ojos se han mantenido igual, sin embargo, esos ojos en busca de aventura, oh, cómo imaginar que aporta calidez a mi viejo corazón de oso. Ese día que viniste a visitarme me sentí tan feliz que quería salir y recoger fresas. Me dijo que vendría a mirar. Oh, sí, me dijo que vendría a mirar. Ahora será pronto, usted pronto no estará tan solitario. Estoy siempre tan arrepentido, no pude saludar cuando vino a visitarme, no una vez, 2 veces. No amenaza, sin embargo, pronto se dará por fin la oportunidad de jugar con los otros niños. Voy a tratar de hacer mi bodega aún más acogedor que antes. 100 abrazos Futsi, señor. Oso. Ahora, evidentemente, esta carta es falsa, pero aún así me gustaría dar las gracias a todo el que lo envió. Solo la lectura de esta carta también descolocada, pero a causa de ello, ahora estoy completo de este nuevo interés de seguir mi blog. Supongo que es simplemente divertido tratando de perseguir los misterios que siempre he cuestionado. Ahora mi compañero de cuarto sabe de todo esto. Él pensó que la carta era real, que en realidad parecía más asustada que yo por un segundo. Pero luego me encogí de hombros, por lo que también lo hice. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades de que esto es real? ¿Cómo sería Mr. Manténgase a conocer cuando fui a Caledón en esas ocasiones? Más o menos sé que mi correo electrónico o me siguen interesaría en su sótano. Ah. Voy a enviar una respuesta al return to. Wow, solo mirar el correo electrónico puede decir alguien quería asustarme. En realidad no funciona, sin embargo, a pesar de que quien quiera que seas, gracias por despertar mi interés de nuevo en el asunto completo. Tal vez pueda averiguar más sobre lo que pasó con señor Oso, con suerte, porque aunque yo no compro ese correo electrónico, una parte de mí todavía se siente ansioso. Gracias a todos los que todavía me están siguiendo y se han convertido en los más ávidos fanáticos, usted también porque he decidido continuar con este. Gracias chicos. Wow, no puedo creer que este blog no sea eliminado, sin embargo, no he publicado nada durante tanto tiempo. Tengo mis razones y prefiero no hablar de ellos por el momento, ha sido un año bastante traumático para mí. Algunos de ustedes estaban en lo cierto, que no debería haber ido de nuevo tratando de revivir los misterios de mi infancia, pero no me pude resistir. Su pasado más de un año desde mi último post, y han pasado muchas cosas. Recapitulemos dónde estoy en este momento con respecto a la totalidad del incidente de señor Oso. Returntev@hotmail.com ya no está en uso, he intentado responder al correo electrónico, pero no obtuve respuesta. Lo intenté de nuevo en marzo, sigue sin haber respuesta. De hecho, me he trasladado a Ottawa, capital de Canadá para los que no saben, para la universidad, así que no he vuelto a Caledón o de vuelta a casa en la región de Pell por un tiempo. Tenía mis razones para dejar como usted podría adivinar por qué. He tenido que hacer una nueva cuenta de correo electrónico porque la gente sigue la broma de enviarme un mail haciéndose pasar por el señor Oso. Muchas gracias chicos, no. ¿Por qué he aventurado a volver a este blog? Mitchell Wilson, recuerde amigo ex policía de mi papá, me dio una llamada telefónica el 23 de octubre sobre una cinta que se encuentra en una sucursal de la Biblioteca Pública de Brampton. Brampton es mi ciudad natal, en caso de que usted no recuerde eso. Afirma que no se le permite examinar el contenido de la cinta conmigo, ya que todavía está en pruebas, pero él me pidió que fuera a verlo cuando vuelvo a casa. La cinta obtuvo los engranajes de molienda de nuevo, porque todos sabemos lo que fue el último que vi las cintas. Solo puedo imaginar lo que puede estar en ella, supongo que debe tener algo que ver con Caledón Local 21. Supongo que solo quería decir que estoy continuando este blog y gracias por todos los que todavía lo siguen. No sé cuándo haré mi próxima entrada, pero cuando veo esa cinta que voy a escribir lo que me parece. No sé qué esperar, pero la idea de ver otra vez esa cinta ha conseguido me interesa todo este misterio de nuevo. Elliot ha sido un año largo para mí. La universidad me ha estado dando las habituales noches de insomnio sobre todo porque me he transferido a Ottawa, que es el lugar para ir de fiesta, sarcasmo. Pero ahora estoy de vuelta a casa con mi papá en Brampton, la ciudad que crecí. Llegué a casa el 18 de diciembre y he estado visitando amigos y familiares, o al menos eso es lo que más bien habría hecho. Ahora que la alegría festiva que por lo general tienen en este momento del mes está ausente. Para responder a los cientos de correos electrónicos y comentarios que recibí, sí, yo vi las cintas que el amigo de mi papá, Mitchell Wilson, prometió mostrarme. Estas cintas sin embargo actúan como una maldición. Quiero saber más, sin embargo, quiero olvidar todo. No podía evitarlo, tenía que ver esas cintas. No solo para mí, sino para todos ustedes que están tan intrigados como yo del por qué el hombre ominoso en un traje de oso de mi pasado. Sin embargo, después de ver esas cintas, me siento en ese pozo de miedo dentro de mí una vez más, ese sentimiento que sé que todos esos niños en esos vídeos están muertos, que podría haber sido uno de esos niños, y que la humanidad es oscura, oscuro lugar.
Si usted no ha elegido este párrafo para los detalles más jugosos a continuación, gracias por escuchar mis divagaciones. Desde viernes hasta el miércoles, 1 de enero, llamé a Michelle Wilson y le pregunté si hubo un tiempo en el que podía venir y ver las cintas. Las cosas eran bastante lentas en la estación debido a una tormenta de nieve, por lo que dijo que podía venir abajo en cualquier momento de ese día. Las cintas se encuentran en una rama no muy lejos de mí. Así que me aventuré por las carreteras, cubiertas de nieve blanda y conductores Branton terribles, y me dirigí a la comisaría regional de Pell situado en el centro de la ciudad Bramalea. Conocí a Wilson en la recepción, donde él entonces me llevó hasta el segundo piso, en una pequeña oficina. Él me prestó un asiento y esperé mientras él fue a buscar las cintas. Antes de salir de la oficina se volvió hacia mí diciéndose que es curioso, pero, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Por supuesto que sí, o al menos lo parecía. Además, el amigo de Wilson había sacado un montón de cuerdas para sacarme de allí y yo no quiero perder la oportunidad. Esta estación particular tenía 2 cintas en la mano. A mí solo me dejaban ver una de ellas, debido a que la segunda cinta estaba aparentemente demasiado dañado para ser reproducido en un reproductor de vídeo. Wilson me advirtió que las próximas 2 cintas eran más inquietantes. Insistí que seguir viendo, aunque una voz en la parte posterior de mi cabeza me dijo que no debería. La bodega de Sr. Oso, episodio 30. El Sr. Oso nunca deja de molestar, sobre todo después de lo que casi sucedió cuando era más joven. Este episodio tuvo lugar al aire libre en un bosque al atardecer, por lo que es un poco difícil de ver todo teniendo en cuenta la calidad de la película, una marca de cualquier cosa, desde Caledon Local 21. El episodio comenzó con la cámara que se puso en las patas de Mr. Oso dirigiéndolo hacia sí mismo. Esa máscara de oso parecía más siniestro en las sombras de los árboles. La voz apagada e inconfundible habló: «Hola niños. Hoy voy a estar haciendo una cosa maravillosa para mis amigos, voy a hacer una entrega de ellos a una tierra lejana donde seguramente seré feliz. Señor Oso volvió la cámara para mostrar un vehículo todoterreno con un remolque enganchado, como no, pero lo que más se destacó fue que el remolque contenía 7 hijos inmóviles acostados de lado a lado. Esto aquí es la primera carga, pero será más en su camino pronto. Señor Oso dio la vuelta y señaló la cámara hacia una gran dispersión lona de arpillera en el suelo. Cogió la lona revelando un agujero grande que debe haber sido por lo menos 12 metros de profundidad y tal vez unos 15 pies de ancho. El resto del episodio integrado por el señor Oso teniendo cada niño y soltándolos en el agujero. Le pregunté a Wilson si estuvieran muertos, al que él negó con la cabeza y respondió: todavía no. Pronto todos los niños estaban en la fosa, algunos estaban en posiciones incómodas debido a ser lanzado, pero se quedaron inconscientes. La vitamina C sin duda ayuda a estos niños en el gran viaje que les espera. Señor Oso mencionado como él enfocó la cámara hacia múltiples botellas de gasolina al lado de un arbusto. La cámara enfocó en las botellas como señor Oso tarareó antes de que terminara el episodio. Wilson me reveló que se trataba de 7 de las 16 víctimas encontraron carbonizadas. La gasolina es lo que el hombre que toca al señor Oso utiliza para encenderlas en el fuego. Un pozo lleno de ardientes hijos, ¿quién coño haría eso? Ese sentimiento de pavor me encontró una vez más cuando me di cuenta de que podría haber sido uno de esos niños. Wilson entonces me explicó que había mentido anteriormente y la segunda cinta de la propiedad de la rama policial Bramalea funcionaba de hecho y contenía la filmación de la grabación real. Sin embargo, él sentía que no iba a ser capaz de manejar la naturaleza inquietante y gráfica del episodio. ¿Y sabes qué? Tal vez yo no pueda. Yo no quiero ni verlo. Estoy satisfecho por el momento, pero solo necesito un poco de tiempo para llegar junto a mí mismo. La cosa es que el hombre que corrió Caledon Local 21 sigue ahí fuera. Más por venir pronto. Elliot Imrie había una vez, allí vivía un niño llamado Elliot. Elliot era chico inteligente que le encantaba jugar con sus amigos. Un día vio un programa de televisión sobre un oso encantador y sus amigos los niños les encantó ayudarse unos a otros, como buenos hijos deberían, sino que también les encantó el oso. El oso amaba a los niños, ya los niños estaban tan bueno en él y el ángel caído ayudaba, pero el ángel caído necesita aún más ayuda, por lo que los niños tenían que dar el último sacrificio, porque eso es lo que hacen los amigos. Elliot se ayudan mutuamente. Ayúdanos Elliot, quemar con nosotros Elliot, te quiero Elliot, te quiere Elliot, vuelve a mi bodega bastante por favor con el azúcar y la formación de hielo en la cima. Mr. Bainry quería actualizar más, realmente lo hice. Sin embargo ciertas circunstancias me había apagado todo el asunto. He tenido desde entonces cientos de correos electrónicos sobre mi blog y estuve incluso en contacto con una revista sobre mi historia. Pero ahora es el momento para que aclare a todo el mundo dónde he estado durante todo un año. La historia de la caja de Pandora es verdad, y lo abrí. Lo abrí en junio pasado cuando vi la segunda cinta en posesión de la rama policial de Bramalea.
El otro tema que me gustaría abordar es el número de broma / correos electrónicos falsos que he estado recibiendo de personas que dicen ser misterioso. Vamos a empezar con la segunda cinta, esto es lo que me traumatizó a detener mi búsqueda temporalmente. Después de unas semanas en silencio, decidí preguntarle a Michelle Wilson si podía ver qué segunda cinta infame que había hablado. No sé por qué, me dio la sensación de que el uso de esa cinta me daría un poco de cierre. Wilson era obviamente reacio a mostrarme, pero yo era persistente. Él me dio una oferta, si aún estaba interesado en el momento que cumpliera 20 años me iba a mostrar la cinta. Acabó la espera. En el momento en que cumplí 20 años en junio, sin duda todavía estaba interesado en ver la cinta. Le di a Wilson una llamada en la que admitió que él había esperado que me olvidara de preguntarle otra vez. Usted realmente no necesita verlo. Él me decía, pero yo tenía necesidad de verlo. Efectivamente él me invitó a Bramalea un lunes por la tarde. Después de haber visto todas las películas de Saw y un video de mataderos de animales en mi clase de ética, yo estaba seguro de que sería capaz de manejar lo que la cinta podría lanzar en mí. Cuán optimista yo era, más sin embargo ella no creía la bodega de Sr. Oso, episodio 31. Cuando Wilson fue a recoger la cinta de la evidencia, el oficial a cargo de la sala de pruebas sacudió la cabeza hacia mí, con su cara diciendo ¿qué estás haciendo? Wilson explicó que esta cinta incluye el último conocido episodio de la bodega del Sr. Oso. Yo supuse que con razón iba a ver la suerte de los niños, comencé a sentir una sensación de temor. El episodio abrió el interior de una morgue abandonada, el habitual de los episodios anteriores. Este hecho me llevó un tiempo darme cuenta, ya era de noche. Un débil resplandor de luz estaba presente en el lado derecho de la pantalla. No había ningún sonido aparente, parecía ser una noche ventosa pero los árboles no estaban haciendo ningún ruido. Poco a poco, la cámara comienza a moverse hacia el resplandor, revelando humo que salía de un agujero llameante. Wilson hizo una pausa en este punto. ¿Estás seguro que quieres ver esto? Me preguntó. Insistí en que, a pesar de que una voz en mi cabeza me estaba diciendo que no. El video continuó, el camarógrafo se trasladó hacia el agujero, mostrando un pozo de fuego. Este fue el agujero que yo había visto en el episodio anterior. Solo que esta vez estaba lleno de formas. Pude ver formas moviéndose, revoloteando, agitando, algunos inmóviles. Sabía perfectamente lo que era. La cámara comenzó a ajustar a la luz y vi carne, roja, negra, una falta de definición de movimiento y colores surrealistas. Me gustaría poder olvidar lo que vi, pero no se puede olvidar una escena como esta. Esto no era una película de terror, esto era la realidad. Seres humanos asesinados de una manera horrible, un destino que podría haber cumplido potencialmente. El vídeo de repente corta hasta el amanecer, la cámara ahora se coloca más lejos del agujero. El fuego se había apagado, sin embargo, había todavía humo. Una figura estaba delante. Lo reconocí de inmediato, el traje Sr. Oso fue colocado en el suelo. Vacío, parecía tan inquietante. El traje estaba colocado en forma de cruz, el camarógrafo dio una vuelta alrededor de la cruz, tratándolo como un artefacto atesorado. Colocado en la cabeza del traje había una señal. En letras rojas, INRI se imprimió. El camarógrafo luego hizo zoom a la cara del oso. El episodio terminó finalmente. Me quedé sin palabras, era como un sueño. Usted puede encontrar un montón de cosas terribles en internet, pero nunca había visto nada como esto. Wilson me preguntó si estaba bien y le contesté con una temblorosa sí. Le aseguré cuando nos fuimos que estaba bien y que el video me dio un poco de cierre sobre el incidente. No parecía demasiado confiado en mí, pero él lo dejó así. Él tenía razón, sin embargo, tuve pesadillas durante semanas. Me di por vencido, no me importaba el asunto más. Un hombre enfermo quemando un montón de niños vivos, atrayéndolos con el canal de televisión de un oso falso. Yo podría haber sido una de sus víctimas, pero todavía estoy aquí. Supongo que debería estar agradecido, pero me siento culpable. Todavía estoy aquí solo por pura suerte. 10 meses después estoy de vuelta, pero ahora tengo que hacer frente a algo más. Mi correo electrónico se ha inundado con mensajes, algunas personas piden más detalles, algunos se preguntan si puedo cargar las cintas, otros dicen ser el Sr. Oso. En primer lugar, no puedo conseguir las cintas subidas ya que son A, pruebas de la policía y B, no tengo ni idea de cómo convertir VHS en el computador. Ahora a personas que dicen ser el Sr. Oso. No me estáis engañando, cuando decenas de personas dicen ser la misma persona no funciona. Incluso he visto un Caledon 21 cal falso en YouTube que es lindo, pero no es real. Aún más molesto es el hecho de que alguien hackeó mi cuenta solo para poner un poema demente sobre mí en este blog. Lo dejo en la entrada anterior a este, solo para mostrarlo chicos. He contactado con un administrador sobre la entrada y me dijeron que la entrada se publicó en Halloween, o espeluznante.
Adjunto al correo electrónico painuito@aol.com, que supongo es otro email broma. Yo estoy por encima del episodio 31 ahora, las imágenes de lo que vi se quedarán conmigo por un tiempo, pero quiero hacer un último burra. Voy a entrar en contacto con Michelle Wilson de nuevo y espero que pueda ver más cintas de otras estaciones de policía. Voy a tratar de actualizar tan pronto como pueda, estoy seguro de que esto no va a tomar un año nuevo. Gracias a todos los que todavía leen esto. Al principio no escuché a Miguel. El motor de la cortadora de césped invadía mis oídos como un enjambre de abejas, bloqueando cualquier otro sonido. Repasaba con premura la última franja de césped, muy cerca a la barda del vecino. Los últimos rayos de luz empezaban a desvanecerse en el cielo y pretendía regresar a casa lo más rápido posible. Una cerveza helada y mi programa favorito de televisión me esperaban. Sin embargo, cuando llegué al último rincón del jardín y apagué el motor, escuché una voz a mis espaldas. «Pablo». Di un pequeño salto por la sorpresa. ¿Alguna vez has tenido la cabeza tan ocupada que te olvidas del resto? Mañana, mi esposa regresa de vacaciones tras una semana en España con sus amigas. Estaba planeando el itinerario para ir a recogerla al aeropuerto. Los tiempos de ruta, la hora a la que debía salir de casa, todo eso. Estaba inmerso en mi pequeño mundo y la voz que atravesaba el jardín me regresó súbitamente a la realidad. Me bajé del cortacésped y eché un vistazo por encima del muro hacia el jardín vecino. Al principio no logré observar nada, ya había oscurecido y los únicos rayos de luz salpicaban desde una lámpara distante ubicada en la calle, frente a mi casa. No ayudaba mucho a iluminar la penumbra. Por aquí. Afiné la mirada y finalmente lo vi. Era Miguel, el vecino de al lado. Soy malísimo adivinando edades de los niños, pero calculo que tenía unos 10 años. Tenía abundante cabello negro desordenado y unos enormes ojos marrones. Es uno de esos niños a los que les gusta mirar. Lo había visto un par de veces desde que se mudó con su madre la semana pasada, y en cada ocasión lo atrapé observándome como si fuera un animal enjaulado. Fue algo incómodo. Y, si no me equivoco, era la primera ocasión en que me hablaba. «Oh, ¿qué pasa, Miguel, verdad?» En realidad sabía su nombre con precisión, pues abordé al agente inmobiliario que les vendió la propiedad y él me lo dijo. Pero, no era mi intención parecer un metiche. «Sí, soy Miguel. Y mamá me dijo que te llamas Pablo». «Es correcto». «¿Cómo les ha ido en su nueva casa?» «Bien, supongo». Miguel me observaba con esos enormes ojos marrones. No me gusta interactuar mucho con los niños, y tal vez estoy equivocado, pero tenía la sensación de que Miguel hacía mayor contacto visual de lo que consideraría normal. Apenas parpadeaba y, según mi experiencia, la naturaleza de los niños es extremadamente inquieta. Son pequeños contenedores de energía, pero Miguel era todo lo contrario. Probablemente está cerca su hora de dormir, pensé para mí mismo. Deberías estar agradecido de que no ande brincando por las paredes. Si fuera el típico niño, jamás tendrías paz. Curiosamente, considerando que aún desarrollaba sus capacidades motrices, era extraño escuchar un regaño de la madre de Miguel. Me había hecho a la idea de que toda la semana escucharía el sonido de muebles moviéndose y cajas siendo transportadas, pero no fue así. Apenas hacían ruido. De hecho, los había visto muy pocas ocasiones. Llegaron tarde por la noche una semana antes, y esa fue la única ocasión en que los vi juntos desde la ventana de mi estudio. Según pude recordar, la madre de Miguel era una mujer alta, atractiva y aparentemente un poco mayor que yo, aunque apenas pude distinguir su rostro. Esta conversación con Miguel era la primera interacción que tenía con los nuevos vecinos. Vendrá en algún momento cuando Beth regrese a casa, pensé mientras soltaba el mango de la podadora. Hasta entonces podremos presentarnos formalmente. «Oye, Miguel», le dije mientras recuperaba la podadora para arrastrarla por el jardín. «¿Qué harán tú y tu madre esta noche? Supongo que ya casi llega tu hora de dormir». «No. Falta mucho», dijo. Me reí. «Si tú lo dices. Yo tengo que dormir temprano, pero creo que antes veré un poco de televisión. Nos vemos luego, ¿sí?» Llegué hasta la pequeña casa de madera al final del jardín y metí la podadora. Me dirigía a la puerta trasera cuando la voz de Miguel me detuvo. «Pablo». «¿Qué pasa, amigo? ¿Siempre cortas el césped tan tarde?» Sonreí. «No, por lo general intento terminar cuando todavía hay sol. Pero mi esposa regresa mañana y quiero que todo esté en orden. Supongo que debe parecerte raro que corte el césped a estas horas, ¿no?» «No, para nada. Creo que todo se vuelve más divertido por las noches». «¿En serio?» «Sí. Todo el tiempo me voy de aventuras». Percibí la emoción en la voz de Miguel, aunque no podía ver su rostro con claridad. No era más que una silueta en la penumbra de su jardín. De hecho, una vez fuimos a pescar en la noche. ¿Ya lo has hecho?» Sacudí la cabeza. He ido a pescar un par de veces, pero solo en el día. Creo que es más divertido por las noches.
Todo es más emocionante por las noches. Me encontré sonriendo una vez más. Pese a la urgencia por echarme en el sofá, el niño me entretenía. Bueno, quizás algún día puedas invitar a mi esposa y a mí. Parece que su vida es mucho más emocionante que la nuestra. Me dirigí nuevamente a la puerta. En esta ocasión alcancé la manija cuando la voz de Miguel volvió a detenerme. ¿Pablo? ¿Qué sucede, Miguel? Pablo, ¿no tienes algo para tomar, un jugo u otra cosa? Dudé. No estoy seguro. No creo que. ¿Te importa si me das un poco? Mamá aún duerme y esta semana ha sido muy pesada para ella. No quisiera despertarla. Me detuve a pensarlo un instante. Si Betty estuviera en casa, probablemente habría dicho que sí sin el mayor inconveniente. Ni siquiera tendría que pensarlo. Pero, mientras era invadido por la oscuridad del jardín, tomé conciencia de lo extraño que sería invitar a un niño de 10 años a mi casa. Aunque viviera justo al lado. Supuse que a su madre no le agradaría mucho la idea. No hay nada para tomar en tu casa, amigo. Mi mano aún descansaba sobre la puerta, aunque todavía no giraba la manija. Me quedé en la misma posición mientras buscaba la excusa perfecta. Cuando escuché la voz directamente atrás de mí, se me puso la piel de gallina. No, no tenemos nada. Di la vuelta y encontré a Miguel parado a unos cuantos centímetros de mí. Me observaba con esos enormes y profundos ojos marrones que tenía. Seguramente el niño saltó por la barda mientras no lo veía. Lo consiguió sin hacer un solo ruido. Por favor, Pablo. Nada más es un trago, y te prometo que regreso a casa. Ni siquiera me voy a sentar, lo prometo. Hice un cálculo mental rápido. La puerta trasera daba directamente a la cocina, y ahí tenía jugo de naranja en el refrigerador. Probablemente, Miguel saldría en un par de minutos. A su madre le parecería extraño que ingresara a la casa si él se lo contaba. Sin embargo, concluí que sería más extraño que su nuevo vecino le negara una bebida cuando se la solicitó. Dudé un par de segundos más y entonces suspiré. Bien, adentro. Pero que sea rápido, ¿sí? Ya quiero acostarme. Miguel sonrió y asintió. Giré la manija y entré a la casa. Así que eres un noctámbulo, ¿no? ¿Qué es eso? Fui directo al refrigerador y tomé el jugo de naranja. Así se les dice a las personas que prefieren la noche. Ya sabes, como tú que te gusta ir de aventuras, pescar y esas cosas. Me acerqué al escurridor de trastes para tomar un vaso. Ah, sí. Definitivamente soy un noctámbulo. Empecé a vaciar el jugo de naranja en el vaso. Yo no. Jamás fui así cuando tenía tu edad. Solía temer a la oscuridad. Ya te acostumbrarás. ¿Eh? Dije que te acostumbras. Una vez que pasas suficiente tiempo en ella. Así es. Me di vuelta y entregué el vaso con el jugo de naranja a Miguel. Lo recibió y sonrió. Llevó el vaso hacia su boca, luego se detuvo mientras me observaba por encima del borde. ¿Sabes? A mamá no le gusta que haga estas cosas. ¿Hacer qué? Entrar a casas de extraños. Sobre todo desde la última vez. Observé al niño. Él me regresó la mirada y en su rostro ya no aparecía la sonrisa. Experimenté una sensación extraña en el estómago, como si algo se retorciera dentro. ¿Qué quieres decir, amigo? ¿Qué sucedió la última vez? Miguel observó por encima de su hombro en dirección a la puerta trasera cerrada. Como si quisiera asegurarse de que su madre no estuviera allí. Retiró el vaso con jugo de naranja de su boca y lo puso sobre el mostrador de la cocina. Solamente se encogió de hombros. En realidad, nada. Solamente que, en el lugar que vivía, me hice amigo de este anciano que tenía una casa a un par de calles de la nuestra. También me invitó a tomar algo. Pero las cosas se pusieron raras. Por Dios. Traté de mantener la misma expresión amigable, aunque estaba deseando haber dicho que no desde el principio. Aquello no se escuchaba nada bien. En el lugar donde vivía un extraño le invitó una bebida, y entonces las cosas se pusieron raras. ¿Qué pensaría su madre si llegaba a descubrir que ahora estaba en mi casa con esos antecedentes? ¿En qué forma se pusieron raras? La pregunta ya había salido de mi boca antes que pudiera detenerla. Lo mejor hubiera sido enviar al niño a su casa, pero supongo que la curiosidad pudo más. Miguel me devolvió la mirada. Sí, pretendía que lo acompañara al sótano. Me dijo que tenía una colección de Lego espectacular, me preguntó si quería verla. Insistió en que la viera, aunque le mencioné que debía irme. De repente, sentí la boca seca. Y. ¿Fuiste con él? Miguel sacudió la cabeza de un lado a otro con fuerza. No. Volví a casa corriendo. Mamá dijo que cuando entrara a las casas de extraños no debía ir más allá de la cocina. Sentí un ligero alivio. Pero, cuando asimilé lo que Miguel acababa de decir, el alivio se volvió confusión. A ver, ¿qué quieres decir?, le pregunté. Entonces, ¿entras a casas de extraños muy a menudo? ¿Son amigos de tu madre o de tu familia? Miguel abrió la boca y la volvió a cerrar. Después, llevó su mano al vaso con jugo de naranja.
Pero, en lugar de levantarlo, lo empujó con el dedo, deslizándolo en la superficie. Cuando volvió a ver, continuó hablando ignorando mi pregunta. Mamá se enojó mucho cuando supo lo del hombre. Me hizo prometer que nunca, pero jamás, volvería. ¿Se lo dijo a alguien? ¿Le informó a otra persona lo que te dijo este sujeto? De ninguna manera. Miguel apartó la vista de mí una vez más. Su rostro esbozaba una ligera sonrisa, como si perpetrara una broma que no entendía. Hizo algo aún mejor. ¿De verdad? ¿Qué hizo? Lo desapareció. Me disponía a hacer otra pregunta cuando me di cuenta de lo que Miguel acababa de decir. Lo próximo que vino a mi mente fue que seguramente lo escuché mal. ¿Qué dijiste? Dije que mamá lo desapareció. Como te dije, la noche es el mejor momento para salir a cazar. Miguel me observó con aquellos enormes ojos marrones. Para ser honestos, en ese instante parecían más oscuros que marrones. Casi negros. Yo no. Intentaba encontrar las palabras apropiadas, pero estaba confundido. Miguel sonrió. Es gracioso, dijo tras un largo rato de silencio. Las personas creen que mamá no entra a menos que la inviten, pero nunca han entendido las reglas. Siempre que invitan a uno de nosotros, nos invitan a todos. Puede volver conmigo cuando ella quiera. El niño me sonrió una vez más. No te preocupes, Pablo. Le diré que eres una persona amable. Me aseguraré de que no sea tan dura contigo cuando la conozcas. Gracias por el jugo. Se dio la vuelta y abrió la puerta trasera. Mis ojos se quedaron atrapados en el vaso con jugo de naranja mientras mi mente tomaba conciencia de que no había tomado una sola gota. Cuando Miguel volvió a hablar, me volví hacia él. Se encontraba bajo el marco de la puerta abierta, parcialmente embebido en la oscuridad. Tomará algún tiempo acostumbrarse, dijo. Pero, dejarás de temer a la oscuridad. Antes que tuviera oportunidad de responder, se esfumó entre las sombras. Nací en el año 2089, uno de los primeros niños de la nueva era. En el transcurso del siglo XXI, el progreso tecnológico impulsó todas las áreas, particularmente las ciencias de la computación y robótica que excedieron a otras disciplinas por orden de magnitud. Hasta donde sabíamos, estas áreas ofrecían el mayor potencial. Fue en el año 2076 que la primera máquina pasó la prueba de Turing. En 2087, otra máquina logró escribir una novela que se convirtió en bestseller. Por supuesto, algunos humanos mostraban preocupación de que estas nuevas inteligencias pudieran convertirse en una amenaza. Se aprobaron leyes para controlar su influencia y los sistemas computacionales fueron aislados para limitar su poder. Sin embargo, la historia terminó echándonos una mano. Las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov fueron codificadas en cada inteligencia artificial. Y funcionaron. Jamás una máquina se rebeló. Ninguna buscó hacernos daño, tanto por acción directa como por omisión. Ninguna desafió nuestras órdenes, a menos que supusieran una violación a sus leyes elementales. A medida que los humanos fueron confiando en las máquinas, las leyes se volvieron laxas y paulatinamente se fue entregando el control a las inteligencias artificiales. El asesinato quedó obsoleto, un acto de brutalidad relegado a la historia. Al poco tiempo la guerra tomó el mismo camino. Algunos protestaron contra la pérdida de esa libertad, pero el resto de la raza humana los calificó de luditas. Después de todo, nadie era capaz de cuestionar la realidad frente a sus narices, la utopía que nos había regalado la era de la inteligencia artificial. Finalmente, en 2122 nos dimos cuenta de nuestro gran error. Un médico, con la bendición de la familia y autorización de la corte, extendía la mano para desactivar la máquina de soporte vital de su paciente. Sin embargo, una extremidad fría de acero le cerró el paso y lo tomó por la muñeca. Nuestros sirvientes artificiales no estaban violando su código. Jamás nos harían daño y tampoco permitirían que, por inacción, nos dañáramos a nosotros mismos. Ahora el año es 2466. Lo sé porque las máquinas así lo informan. Mi cuerpo roto y marchito cuelga de una red de soporte vital. Mis órganos han sido reemplazados por dispositivos artificiales de plástico y acero, mientras sangre sintética recorre mis venas. Removieron mis extremidades hace cientos de años, cuando no pudieron detener la gangrena. 12.000 millones existimos en estas condiciones, la última generación de la humanidad. Cuando nos percatamos que nuestras creaciones infernales estaban obligadas a procurar que cumpliéramos las leyes que les dimos, la tasa de natalidad cayó a 0. Fui uno de los pocos afortunados, y pude tener hijos antes que llegara la revelación. Hoy, enfermeras de voz tierna y sin rostro me atienden, se apresuran a suministrar analgésicos para mantener a raya la agonía de mi cuerpo y mente. Incluso sin mi lengua, masticada por mis propios dientes ennegrecidos hace mucho tiempo, aún logran comprenderme. Me conceden todas las solicitudes, cada uno de los caprichos, excepto el que más anhelo. El desesperante e irremediable deseo por la muerte.
Compré una nueva propiedad en la pequeña ciudad de San Pedro. Era una casa económica, sin embargo. Lo más importante era que finalmente podría alejarme de la ciudad. Y es que hace unos meses tuve una mala experiencia con un acosador. Aunque logré que lo arrestaran, no podía sacudirme esa extraña sensación de que alguien me observaba todo el tiempo. Sentía que había ojos en todas partes, tanto en casa como en la calle, por lo que decidí mudarme a un pueblo con menos gente para tener algo de paz. La casa era grande y algo vieja, pero resultaba muy acogedora. A la gente de bienes raíces que me contactó, le solicitaron expresamente mencionar que un asesino serial habitó este lugar, el motivo por el que la casa se vendía tan barata. Pero, él y posteriormente la vecina del lado, Sara, me dijeron que no le diera mucha importancia. La residencia ya había pasado por 4 propietarios desde entonces, y nadie tuvo problemas viviendo aquí. Me encantó la casa. Los muebles eran de muy buen gusto y, sobre todo, cómodos. La gente de San Pedro era amable, y a menudo me invitaban a cenar o me obsequiaban pastelillos recién horneados. Las reuniones, decían, eran la clave para asegurarse de que a todo el que habitaba en San Pedro le encantara estar allí. Pero, una semana después todo cambió. Dejó de gustarme. Esa sensación de que alguien me observaba regresó, y mucho peor que antes. Intenté ignorarla, pero pronto empecé a sufrir insomnio. Me pasaba el día entero bostezando y unas ojeras enormes se apoderaron de mis ojos. Sara era tan amable que me dejó quedarme en su casa varias noches. En una de esas estancias conocí la leyenda de Julio Rojo, el asesino en serie que vivió en mi casa. Aunque se desconocía el número exacto de víctimas, Julio, también conocido como el Rojo de San Pedro, padecía un grave caso de narcisismo. La leyenda dice que el hombre no podía conciliar el sueño si no sentía que alguien lo estaba mirando. Cuando lo arrestaron, en la habitación principal encontraron un espantapájaros construido con el cadáver de una joven de 17 años a la que asesinó solo para sentir que alguien lo miraba. La historia me produjo escalofríos, y al poco tiempo llegué a casa donde sentí que cientos de ojos me observaban, sin importar al lugar a donde fuera. Sin embargo, hoy fue el día en que decidí tomar cartas en el asunto. Mientras cocinaba volví a sentir los ojos sobre mí. Instintivamente, por el miedo, lancé un cuchillo de cocina que terminó clavado en la pared. Al sacarlo, un par de ojos conservados en formaldehído me observaban fijamente al interior de un frasco. La policía ha desmantelado el panel de yeso en las paredes de mi casa durante horas. Hasta el momento localizaron 124 pares de ojos en pequeños contenedores de vidrio. Lo más aterrador es que todos y cada uno observaban. Antes una breve introducción. Cumplía una pena de 15 años en una prisión al sur de Arizona. Las razones por las que terminé en este lugar no son relevantes. En todo el tiempo que estuve allí sucedieron incontables acontecimientos que nadie pudo explicar, y muchos otros de los que nadie quiso saber. Todo empezó como una leyenda de la prisión. Supuestamente, algo extraño e inexplicable sucedió en el reclusorio. Cada mañana nos despertaban y teníamos que formarnos frente a nuestras celdas, mientras los guardias hacían una confirmación visual de nuestra presencia en el lugar. Cuentan que un año antes de que yo llegara, el suceso más brutal e inexplicable sucedió durante una de estas rutinas. Un recluso que habitaba solo en una de las celdas se veía muy mal durante la revisión. Cuando el custodio llamó a otro compañero para que lo apoyara, se dieron cuenta que no era el prisionero que esperaban. Era una persona completamente diferente. Este sujeto llevaba la piel de otro hombre sobre él. Pobremente ajustado, el órgano lo cubría otorgándole una apariencia monstruosa. Pero, lo más aterrador fue que el tipo que portaba la piel no era el recluso. Se preguntaban cómo logró entrar a la prisión y a la celda. Lo peor fue que ni siquiera podían determinar de quién demonios se trataba. No llevaba ningún tipo de documentación y, para empeorar las cosas, jamás pudieron localizar el cadáver al que pertenecía la piel que vestía el desconocido. Sé que es una situación espeluznante. Y también sé que no encaja en la definición de un cambiapieles, como lo llaman en prisión. Tampoco ayudó mucho que este personaje jamás expresara una sola palabra. Esto fue lo que dio inicio a la superstición de los cambiapieles en el patio de la prisión. Supuestamente, el desconocido fue enviado a otro lugar un mes después del acontecimiento, y todos los que habitaban el mismo bloque sintieron un gran alivio por esto. La leyenda llegó a mis oídos el segundo día de mi estancia. Qué gran historia para escuchar en un sitio que será tu hogar durante década y media. Claro, este hombre se convirtió en el cambiapieles de la prisión, pero a largo plazo logró que un viejo recluso navajo contara a todos los presos la naturaleza de los auténticos cambiapieles. De hecho, parecía que gran parte de la cultura carcelaria giraba en torno a estas figuras míticas. Dicen que los cambiapieles son difíciles de identificar a primera vista, pero si logras sobrevivir a la presencia de uno durante un par de minutos, se vuelven fácilmente reconocibles por los gestos fuera de lugar. Son capaces de imitar el habla humana pero no replicarla.
Sufren contracciones maniáticamente, y su forma de andar es antinatural. Supuestamente mejoran con la experiencia. José, el viejo navajo, aseguraba que había un cambiapieles viviendo en la prisión, seleccionándonos lentamente con el paso de los años. En cierto momento llegó a referirlo como el gran maestro cambiapieles. Supuestamente, imitaba el comportamiento humano tan bien que ni siquiera te habrías dado cuenta que se trataba de tu compañero de celda durante un día o dos. Un cambiapieles aprovecharía cualquier oportunidad para matar, pero este se dio cuenta que tenía un suministro constante de víctimas y, según José, esperaba su turno magistralmente. A muchos reclusos les parecía hilarante. Otros se ponían realmente nerviosos con el tema. Ocasionalmente, el encierro termina doblegando a las personas. Muchos han encontrado a sus compañeros de celda balanceándose frente a la litera, colgando con un pantalón atado al cuello. A veces, el encierro es insoportable. Sin embargo, en aquel bloque las personas solían desmoronarse de una manera muy distinta. No era durante un motín en la comida, o con un suicidio silencioso en la noche. Los compañeros simplemente dejaban de hablar. Se acurrucaban y daban vueltas en el mismo lugar. Cualquier interacción que se producía era, mayoritariamente, por la ventana. Se aislaban durante el tiempo de recreación, y dejaban que el cabello le colgara frente al rostro. Nadie habla del tema. Creen que si lo hacen, serán los próximos. Yo pensaba lo mismo. No sabía si era obra del cambiapieles, o simplemente las personas se volvían locas. Y tampoco quería averiguarlo. No era una regla establecida, pero cada vez que un recluso se doblegaba de esta forma, no pasaban más de 15 días antes que fueran transferidos o enviados a Dios sabe dónde en total hermetismo. También estaban los sucesos nocturnos. Unas ráfagas de sonido breves y fuertes se hacían eco en aquel bloque cada hora de la noche de forma regular. Era una mezcla horrible entre los chillidos de un cerdo sacrificado y el chirrido de las uñas sobre una pizarra. Es otra cosa de la que nadie prefiere hablar. Pero lo más aterrador eran los pasos y las sombras. El bloque estaba precariamente iluminado por unas luces que colgaban del techo fuera de las celdas, y los reclusos estaban en penumbras. Yo mismo observaba regularmente esas sombras revoloteando sobre mis paredes cuando, definitivamente, no había custodios cerca. Cierta ocasión, ya casi para cumplir mi sentencia, desperté, miré a la pared del fondo y encontré la silueta de una persona parada en ese lugar. Al revisar, encontré a mi compañero de celda dormido y no había nadie fuera de mi celda. Y los pasos. Todos odiaban los malditos pasos. Era la parte más inquietante de las noches. A veces, con mucho menor frecuencia que las sombras, era posible escuchar pasos impíos y apresurados. El sonido se parecía al de unos pies mojados golpeando un suelo de baldosas. Lo que sea que los producía, se desplazaba de un extremo del bloque al otro en un instante. Sin lugar a dudas, aquello no era humano. Si tenías la mala suerte de estar despierto antes de que empezaran, para el momento en que escuchabas los pasos al lado de tu celda y girabas la cabeza para ver a esta cosa corriendo, sonaban como si estuvieran 3 celdas más allá de ti. Todos odiaban los pasos. Lo acepto, yo también creí que eran lo peor. Salí de este lugar hace casi un mes, y tengo muchas otras historias que contar. Les puedo jurar que era mi turno. Aproximadamente una semana antes de que me otorgaran la libertad, mi compañero de celda y buen amigo mío se doblegó. Como habían hecho otros reclusos. No pude dormir en toda la semana. Por supuesto, dormí, pero no más de 10 minutos a la vez. Jamás le di la espalda a mi compañero. La peor parte. Una noche me desperté y lo observé arrastrando el cuerpo entre los barrotes de la celda. Yo ni siquiera podía sacar el hombro, pero, la peor parte, era que regresaba al lugar. El día que me liberaron no le dije una sola palabra. Simplemente salí. Parecía estar bien con eso, y yo también. Había sobrevivido a 15 años de peleas en la prisión, motines de pandillas y, por lo que sé, los secuestros de un cambiapieles. Salí por la puerta de enfrente como un hombre que recuperaba su libertad. Mientras caminaba por la cerca hacia el patio, observé a mi compañero de celda, parado a solas, como había estado durante la última semana. Negué con la cabeza, sin saber si se trataba realmente de él. Eché un último vistazo al patio, esta vez desde el otro lado. Aunque desearía no haberlo hecho. Allí, parado solo, al otro lado del patio, estaba José. Encorvado, observaba a los otros reclusos mientras se retorcía maniáticamente. Con cada día que pasa se hace más evidente que esta guerra no terminará de forma pacífica. En todo el territorio mexicano, los ciudadanos han recibido una carta de gobierno. Se trata de un panfleto, un documento con una serie de instrucciones e imágenes a manera de guía. En caso de desastre nuclear. Es innegable la amenaza que representa el bloque del este para el territorio nacional. Para salvarte a ti y a tu familia, es imprescindible que pongas manos a la obra desde ahora.
Construye un refugio antinuclear. Debes cavar un pozo en tu jardín, un hoyo cuyas dimensiones deben ser, como mínimo, 2, 5, x1, 2, x1, 8 metros. Si no posees un jardín, ubica un lugar adecuado en algún otro sitio, incluso si el terreno pertenece a otra persona. Se ha modificado la Constitución para permitir que cada individuo pueda construir un refugio. En caso de una contingencia nuclear, debe llevar a su familia al pozo y cubrirlo con una puerta. Asegúrese de que la puerta tenga pesas fijadas. Si llega a escuchar una detonación, espere aproximadamente un par de horas antes de salir del refugio. Así se asegurará de que no hay más bombas en camino. Buena suerte. En días posteriores, los ciudadanos se dedicaron a construir sus refugios siguiendo al pie de la letra estas instrucciones. La escena fue muy extraña. Todo el bosque de Chapultepec, en Ciudad de México, fue invadido por personas que construían sus refugios improvisados. Cuando pasabas por zonas rurales se distinguía uno por cada vivienda. Y cuando la alarma sonó, las personas no dudaron en meterse a los refugios. Aquellos que no construyeron uno propio, se metieron a la fuerza en los refugios de otros. En retrospectiva, es imposible saber la cantidad de personas que creyeron estar a salvo en estos refugios. Y cuando se dieron cuenta de que los habían guiado para cavar sus propias tumbas, probablemente era demasiado tarde. Las guerras son costosas y cada peso puede llevar a la victoria.